Pidieron por TikTok vía mensaje privado que hable de Shurray. Primero quiero hacer un paréntesis, como digo siempre, y agradecer profundamente todos los mensajes de felicitaciones y de agradecimiento, bueno, por las clases o los videos que subimos en el canal. Estoy profundamente agradecido a toda la gente y voy a tratar de ir poniéndome a tiro, ¿no?, con las respuestas, porque son muchas las preguntas y bueno, es muy poco el tiempo que tengo. Así que ahora vamos a hablar un poco de Shurray. Cuando hablamos de Shurray tenemos que entender ciertas cuestiones muy puntuales. Lo primero es de qué tipo de espíritus o misterio estamos hablando. Es decir, es uno de los Eshu para yo dar un dictamen bastante rápido, que más te mandan al frente. Más te mandan al frente cuando vos decís que lo tenés y tu vida no se condice con la potencia de dicho espíritu. Porque cuando hablamos de un rey estamos hablando de la autoridad de un reino, ¿sí? Acá no es que el misterio se llama así, Eshu Rey, no, en este caso no. Cuando hablamos de Eshu Rey, estamos hablando de un falangero, de un espíritu puntual, que es la autoridad máxima de ese reino, ¿se entiende? Entonces, cuando hablamos de Eshu Rey tenemos que definir si es Eshu Rey de las 7 encrucijadas, si es Eshu Rey de Calunga, si es Eshu Rey, y así por delante, ¿sí? Primero y principal eso. Después, cuando hablamos de Eshu Rey, estamos hablando, como te dije, de un espíritu que es el falangero, como se dice vulgarmente, o es el espíritu que tiene la autoridad y la capacidad de gobierno sobre todo su reino. Entonces tiene a cargo millares y millones de espíritus. Entonces esto traducido a lo operativo, natural, ¿qué significa? Significa que tiene mucho más poder, tiene mucho más capacidad de sacar y de resolver ciertas cuestiones de una forma mucho más rápida y eficiente. Si otro espíritu u otro misterio de menor rango te puede durar o puede tardar 4 o 5 días, una semana, bueno, Eshu Rey tiene esa capacidad para eso, que en 4 o 5 días lo soluciona en media hora. ¿Por qué? Por su autoridad, porque soluciona y mueve muchísimos espíritus de acuerdo a el conflicto, y lo pone a trabajar en pos de ese conflicto para solucionarlo rápidamente. Entonces eso por un lado tenemos que entenderlo. Ahora, si tiene esta característica, ese espíritu, Eshu Rey, tenemos que entender a quién le llega y a quién apadrina. Es decir, Eshu Rey no está para apadrinar al Pai Gonzalito que sale en TikTok o tiene un templito y en sus 20 años de servicio no hizo absolutamente nada con la obra religiosa, con su vida o con lo que fuere. ¿Se entiende? Eshu Rey no está para esas cosas porque es un falangero. Para eso te manda un espíritu ahí que te acompañe y que te cuide de que no se te encarne la uña del dedo del pie o no te duele la muela, y punto, es suficiente. Eshu Rey lo que acompaña, y donde este tipo de espíritus tan poderosos y falangeros y que tienen todo un reino a cargo, respalda a personas, a medium que están involucrados, por ejemplo, con grandes responsabilidades. Si hablamos de la parte religiosa, bueno, personas que transitan, caminan algún tipo de reforma religiosa o que tienen que de alguna manera discutir o enfrentar ciertas oposiciones de carácter masivas, como por ejemplo oposiciones culturales, oposiciones del poder político y así sucesivamente. Son personas que traen una reforma, y como toda reforma tiene muchísimas oposiciones. Entonces, ¿qué sucede? Necesitan soluciones rápidas, y necesitan aperturas de caminos rápidos, y necesitan una preparación en el individuo superlativa. Es decir, el ahijado de Eshu Rey no puede ser un tonto que se escuda en y no tuve la oportunidad de estudiar y no pude hacer esta obligación, pero no importa, igual yo
procuro y hago. No, el Yurrey no está para esos flojos. El Yurrey está para respaldar personas, hombres y mujeres que se han preparado y que tienen un camino de vida en los que se puede se los puede promover y colocar en lugares en la sociedad donde el camino religioso sea totalmente expansivo y los misterios puedan utilizar a ese medium para llegar a lugares donde nunca antes se llegó, lugares de poder y así por delante, ¿sí? El Yurrey es un espíritu que no solamente lo tomemos como una personificación, es decir, el Yurrey es una cosa y el Yurrey de Calunga es otra, no, en todos los misterios hay una autoridad máxima, hay un falangero. Bueno, ese vendría a ser el Yurrey, ¿sí?, de determinados misterios. No solamente el Yurrey es un reino en sí mismo, es un espíritu que tiene a cargo un reino, pero ese reino se puede llamar de diferentes formas: reino de las encrucijadas, reino de crucero, reino de Alira. El falangero y la autoridad máxima que comanda ese reino, ese es el Yurrey. ¿Se entiende más o menos? Esto lo quiero aclarar. Por otro lado, ya para finalizar el video, el Yurrey se mueve con personas que incluso han pedido ayuda a la religión y tienen un cargo, por ejemplo, de mucho poder, de poder real. No estamos hablando de poder de que te salga la Y de la mano, sino de poder real. Es decir, que en una firma o en una decisión involucres a mucha cantidad de personas o tengas un impacto significativo sobre la sociedad. Es decir, un director de un hospital, un intendente, un gobernador. Conozco gobernadores que son apadrinados por dirigentes de religión y tienen asignado, sin duda, para la protección, para la apertura de caminos y para la solución de problemas, a un Eyu falangero o un Eyu rey, porque lo amerita la situación, porque se necesita, ¿se entiende? A Doña Chola, para curarle el empacho, se le puede mandar a un espíritu de menor rango, pero a un gobernador donde una decisión involucra a miles y a millones de personas, se necesita a un espíritu que tenga ese nivel de autoridad y que tenga a cargo a un reino. ¿Se entiende más o menos? Eso es el Yurrey. Así que si vos ves en el país Rodriguito, en el país Juancito, que está allí por el Tito y dice que tiene su señor el Yurrey, bueno, ahí pasa algo. O su señor le dijo que puede llegar a tener un camino. En este caso hay dos alternativas. Una puede ser, como digo, en ese caso suceden dos situaciones. O el medium no da pie con bola, o ese espíritu le avisó a futuro que podía llegar a tener un camino bastante importante para que un espíritu de ese tamaña autoridad lo respalde, ¿sí? Pero si tu vida es sencilla, si tu obra religiosa es nula, si nunca has marcado algo en la historia de tu país, de tu región, a través de la religión o de las cuestiones sociales o del conocimiento o donde te muevas, bueno, es muy difícil que tengas el respaldo de un falangero, porque no tiene sentido, porque ¿para qué? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Se entiende más o menos? Para dar un like en TikTok no tiene sentido. Podés llegar a tener un espíritu que esté relacionado con algún reino. Obvio, todos los espíritus vienen de un reino diferente. Ahora, tener un falangero como el Yurrey y tener una vida sencilla y normal, mínimamente, en algunos casos son un desastre, pero ponele, tener una vida sencilla y normal y ostentar que tenés un Yurrey, algo pasa. O ese espíritu tiene la corona medio oxidada, o vos como medio no das pie con bola. El camino de los apadrinados por el Yurrey es un camino que no pasa desapercibido. No solamente tiene un destino muy puntual y muy heavy para marcar la historia, sino que posiblemente lo estén transitando. Entonces ahí se necesita Yurrey, porque esa persona no tiene tiempo para andar jodiendo. Esa persona necesita movimientos espirituales poderosos y rápidos. Para eso tienen que estar con la lapicera en la mano de aquel que tiene poder, o correr con el caballo del comisario, como se dice. Espero que te haya servido estos 10 minutos de explicación sobre el misterio Yurrey.